Gran Propósito presenta Conversaciones con Propósito. Un espacio de crecimiento profesional. Con el equipo de Gran Propósito. En el podcast de hoy, les acompañan el licenciado Tony Derrell, el ingeniero Joaquín Santos, la licenciada Gabriela Manciniz y el ingeniero Samuel Lamas. En este episodio, conversaremos sobre un tema de suma relevancia: el miedo al cambio. ¿Por qué sucede? ¿Cómo nos afecta? Y sus posibles soluciones. Los dejamos sin más con nuestro equipo de Gran Propósito. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Conversaciones con Propósito. Me acompañan hoy, como la vez anterior, el ingeniero Joaquín Santos y la licenciada Gabriela Manciniz, parte del equipo de Gran Propósito. Bienvenidos todos. Hola. Hola, muchas gracias, Tony. Encantada de estar nuevamente acá con ustedes. Así es. Hola para todos. Estamos acá reunidos para abordar un nuevo tema de conversación en estas Conversaciones con Propósitos. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, son una serie de temas que vamos a estar conversando que tienen que ver con estos conflictos que nos impiden de alguna manera o nos crean una barrera profesional de la que no podemos salir. Vamos a estar discutiendo varios temas relacionados con el desarrollo profesional y hoy vamos a tocar un tema muy importante que lo vamos a abordar ya de una vez, si me lo permiten, que tiene que ver con el miedo al cambio, profesionalmente hablando. Pero antes de caer directamente en el tema del miedo al cambio profesional, le voy a dejar el micrófono a Joaquín para que nos cuente un poquito acerca del miedo. Gracias, Tony. Es importante quizás para todos aclarar esto, porque la gente cuando se habla de miedo siente como que es una situación que solamente le compete a él. No. El miedo es una emoción que experimentamos como una respuesta ante la percepción de un riesgo o daño. No importa si es real o imaginario, lo experimentamos. ¿Por qué? Porque en los inicios del desarrollo del animal humano, el miedo era lo que nos mantenía a salvo de amenazas de animales salvajes, inclemencias del tiempo y otras amenazas. Nos preparaba para enfrentarlas. Nos impulsaba a llevar a cabo mecanismos de defensa que nos alejaran o protegieran de algo que percibíamos como un peligro y preparaba a ese organismo, a ese animal humano, con una activación de una respuesta de lucha o huida ante la situación. Entonces, el miedo aparece cuando se cree que uno está en peligro. Pero a medida que la sociedad ha avanzado, nuestro miedo también lo ha hecho en el entorno de nuestras sociedades. Ya no somos ese animal humano originario que cazaba, recolectaba, sembraba. No. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en el organismo ese efecto, esa emoción del miedo? Bueno, tiene unos efectos físicos y psicológicos, porque el miedo provoca en nosotros hipervigilancia, nos prepara, nos crea mayor atención a lo que perciben nuestros sentidos, aumenta la presión arterial, la velocidad del metabolismo, aumenta la glucosa en sangre para prepararnos a luchar o huir, la adrenalina, la tensión muscular, detiene todas las funciones corporales que no se consideran esenciales para ese animal humano. En nuestras sociedades todo ello provoca una avalancha de pensamientos sumamente complejos y a veces difíciles de controlar, que pueden aumentar esa emoción de miedo a unos niveles donde pasamos a no ser capaces de juzgar objetivamente. No podemos tomar decisiones, no sabemos huir, luchar y terminamos perdiendo el control sobre nosotros mismos. Así es. Esa palabra, miedo, viene del latín metus, que significa temor, y ambas son respuestas. El miedo y el temor son respuestas hacia amenazas o peligros, pero tienen ciertas diferencias. El miedo es transitorio, es inconsciente, es esa respuesta del organismo que viene desde la humanidad para reaccionar ante lo que consideramos un peligro, mientras que el temor es algo que vamos aprendiendo a desarrollar con el tiempo en nuestras vidas y llegamos inclusive a ser conscientes, porque el humano comienza a sentir temor sobre lo que aprende a tenerle miedo. Y este criterio de miedo ahora está fijado en parte por la sociedad en la que vivimos y los cambios que se experimentan. El miedo en nuestras vidas actualmente se manifiesta muchas veces como un temor al cambio, y a no ser que nos esforcemos para lidiar con él, con ese cambio, con esos cambios, con eso que debemos enfrentar, podemos adquirir un miedo ante las situaciones que consideramos que caen en riesgo, como un cambio,
y sentimos que estamos realmente en peligro y no sabemos qué hacer, huir o luchar. Perfectamente, es que hay que entender a fondo lo que es el miedo para poder entrar en tema hoy, porque este tema es muy importante. Identificar, ¿no? Las diferencias entre diferentes tipos de miedo antes de abarcar este tema de el miedo al cambio. Pues en las notas que tengo acá me dice que el miedo al cambio es una de las emociones más comunes y paralizantes que enfrentamos en la vida, ya sea cambio de trabajo, mudanza, inicio de un negocio, una relación nueva o cualquier otro desafío. La incertidumbre puede generar ansiedad y resistencia. Aunque es natural, ¿verdad?, temer a lo desconocido, aferramos a lo seguro y nos impide crecer y aprovechar nuevas oportunidades. Pues como bien lo dice aquí, pues ese sentimiento paralizante, ¿verdad?, que confrontamos cada vez que tratamos de hacer un cambio importante en nuestras vidas, ¿no? En este caso, nos vamos a enfocar un poquito en lo que es nuestra vida profesional, porque en nuestras conversaciones con propósito, pues queremos abordar esas cosas que a lo mejor no te dejan, ¿verdad?, llevar a ese goal, a esa meta profesional que quieres alcanzar. Pero es importante entender, antes de solucionar, por qué sentimos ese miedo al cambio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo a cambiar esa situación si de verdad lo que queremos es crecer profesionalmente? A ver, Joaquín, ¿por qué tenemos miedo al cambio? Bueno, el miedo al cambio surge porque, como habíamos conversado hace unos momentos, el cerebro está diseñado para enfrentar, para huir, para responder, está diseñado para priorizar nuestra seguridad como animal humano y nuestra estabilidad. Y algunos de esos motivos más importantes para tenerle miedo al cambio es que nos sentimos que estamos seguros en lo que conocemos y que no queremos arriesgarnos a salir de donde estamos, o que tenemos miedo a fracasar sobre lo que estamos haciendo o cometer errores, o que no queremos pasar por un estado de ansiedad donde pudiéramos tener falta de control sobre nuestra vida o sobre lo que estamos haciendo, o dudamos de esas capacidades y habilidades para enfrentar ese cambio, esa nueva situación. Es decir, tenemos inseguridad personal o ya tenemos lo que se llama el temor, el miedo con temor, que hemos aprendido por malas experiencias que nos hacen temer de que con nuevos intentos no podamos lograr lo que queremos cambiar. Y también en nuestras sociedades influye la opinión de los demás porque tenemos ese miedo a ser juzgado, a criticado, a cómo nos miran, cómo nos opinan sobre lo que somos. Claro, ciertamente, ciertamente. Es muy importante también entender de cada una de esas cosas que nos acaba de describir Joaquín, ¿verdad? Que este sentimiento, por muy extraño que nos parezca cuando lo sentimos, es normal, pero no debe detenernos. Lo importante es aprender a gestionarlo y usarlo como una herramienta para el crecimiento, ¿verdad? Que es una de las cosas que vamos a tocar acá mientras desarrollamos el tema. Pero hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias de estancarnos y evitar ese cambio y dejarnos llevar por ese miedo. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Gabriela? Gracias por cederme la palabra. Bueno, muy acertado lo que comentó Joaquín. Es necesario entender que el miedo es una respuesta natural y que no le pasa solo a una persona. Todos tenemos miedo y es muy normal sentir eso. Sin embargo, hay consecuencias de evitar ese miedo al cambio. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que el miedo nos paralice, nos enfrentamos a varias consecuencias, ya que él está anteponiéndose por encima de nosotros. Esto nos lleva a lo que puede ser un estancamiento personal y profesional. Podemos perder oportunidades por miedo a tomar riesgos. Podemos experimentar frustración por no avanzar en la vida, incluso hasta fomentar una baja autoestima y falta de confianza, simplemente por tener miedo, por no afrontar esa situación, por dejar que él nos domine y que se sobreponga por encima de lo que realmente nosotros queremos. Eso es, precisamente. Y el cambio, ¿verdad?, puede ser inevitable o inminente. Y no tomar acción puede no ser la mejor decisión. Elegir quedarnos donde estamos puede tener consecuencias negativas en varios aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que es tan importante reconocer estas consecuencias para, digamos, usarlas de motivantes a tomar ese cambio. Pero, ¿cómo superar el miedo al cambio? ¿Cuál acciones crees tú que debemos tomar, Gabriela? Wow, considero que hay varias, pero la principal es que debemos aceptar que el miedo es normal, que el miedo forma parte de todos nosotros
y que tener miedo no significa que no debas avanzar. Al contrario, significa que te importa lo que estás haciendo. No hay que intentar eliminar el miedo, sino aprender a convivir con él y seguir adelante, porque todo gran logro empieza con un poco de incertidumbre. Otra de las cosas que recomiendo para superar el miedo y tomar acción es identificar lo que nos está deteniendo. Podemos preguntarnos internamente, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿O realmente es tan terrible las consecuencias que esto traería si no tomo la decisión adecuada? Porque a menudo nuestros miedos son exageraciones que no tienen una base realista, pueden ser imaginarios. Sentimos miedo a lo desconocido o, por ejemplo, en el ámbito profesional tenemos miedo a que si nos cambiamos de trabajo no lo vamos a hacer bien. Tenemos miedo a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Pero detengámonos a pensar un momento. O sea, nosotros confiamos en el conductor de un autobús cuando nos montamos o en el piloto de un avión cuando vamos en él. ¿Por qué no confiar en nosotros mismos? Tenemos que aceptar que no podemos controlarlo todo y que el miedo es algo que va a vivir siempre con nosotros. Pero traigo a cotación una frase que me gusta mucho. Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no dejes que el miedo te detenga. Claro, muy importante, me encanta esa frase, ¿no? Si tienes miedo, hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacer algo, eso es muy cierto. Pues mira, de todas estas cosas que hemos analizado hasta ahora, ¿verdad? Hay una manera, digamos, que nos hemos ingeniado acá entre nosotros, hay unos pasos a seguir, se podría decir de alguna manera, de cómo enfrentar ese sentimiento de miedo y empezar a construir lo que es ese cambio con confianza, ¿verdad? Hay una serie de pasos aquí que estuvimos anotando antes de empezar a grabar nuestro podcast y queremos compartirlos con ustedes y a lo mejor conversarlo un poquito entre nosotros para explicarles mejor de qué se trata todo esto, de estos pasos a seguir para tomar ese cambio. Primero pusimos aquí, pues, definir claramente el cambio que quieres hacer. Hay que especificar, obviamente, qué cambio quieres hacer y por qué es tan importante para ti, porque no hay un tipo específico de cambio al que esto aplique. Como explicamos al principio, no solamente tiene que ver con un cambio profesional, puede ser un cambio de ciudad, puede ser el inicio de una relación. Entonces, en torno a esa definición, ¿verdad?, de claramente cuál es el cambio que queremos tomar, pues hay una serie de parámetros a tomar en cuenta. Le voy a ceder la palabra a cada uno de ustedes, a ver si nos tomamos aquí y vemos un poquito acerca de esto. Por ejemplo, Joaquín, ¿qué piensas acerca de esto, de que definir claramente el cambio que quieres hacer? Bueno, cuando tienes claridad en eso, cuando ya has establecido el cambio que quieres hacer, es bueno que comiences a buscar impulsar ese cambio, o sea, rodearse de personas que hayan enfrentado cambios similares, preguntarles cómo lo hicieron para tú también ver que no eres el único, rodearte de gente positiva que te estimule, que te motive en el lugar donde estás o donde estás buscando ese cambio, buscar mentores, buscar personas que te ayuden a avanzar en lo que tú quieres hacer, porque eso te va a dar seguridad, te vas a dar cuenta de que el miedo forma parte de tu vida, pero que el miedo no tiene por qué paralizarte, sino que no tienes que huir, tienes que enfrentarlo y luchar para lograr lo que tú quieres, por ejemplo. También considero que sería importante que la persona se visualice, que cuando ya determine claramente el cambio que quiere hacer, visualice qué va a obtener de mejora con ese cambio. O sea, si ejecuta una serie de pasos, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Qué beneficios va a obtener? Y yo creo que eso también sirve de motivación y como pasos para superar el miedo, que a pesar de que se le presenten obstáculos en el camino, él ya sabe hacia dónde va y sigue adelante con lo que tiene trazado. Gaby, perdón, eso que dice Gaby, el miedo es fundamental para nuestra vida. Y en el caso de nuestra vida social, nos va a ayudar a regular qué conducta tenemos que tomar ante los hechos, tratar de ser precavidos, cuidadosos, considerar lo que es importante para lograr lo que queremos, ¿eh? Y el miedo también nos detiene en el sentido de no hacer locuras, de si nos molestamos o si no estamos contentos con lo que estamos haciendo, no abandonar las cosas. O sea, nos ayuda a mantenernos alineados para tener una estabilidad emocional, una estabilidad económica. Y el problema no es el miedo, el problema es cuando el miedo nos va a bloquear ante los casos de cambio que podemos tener en nuestra vida, porque pasamos a bombardearnos con la palabra miedo, a no ser suficientes, a creer que no somos capaces, que no podemos conseguir lo que queremos, que
vamos a fracasar, que vamos a defraudar a nuestra pareja, a nuestro entorno, a que nos van a rechazar, a que ese cambio no es posible porque no tengo habilidades. O sea, eso se hace tan presente en nuestras vidas que en algunos momentos lo que queremos es huir y no luchar. Claro, y Sí, de hecho nombraste una palabra muy importante, Joaquín, que es el fracaso. Muchas veces tenemos miedo a no intentarlo por caer en el fracaso, porque creemos que el fracaso es no haber obtenido el logro o lo que realmente pretendemos, pero para mí, personalmente, el fracaso es no intentarlo. Eso ya es un fracaso. Claro, claro que sí. Y además hay gente que se paraliza porque es perfeccionista. O sea, tengo que esperar el momento, tengo que esperar el momento. Nunca hay un momento 100%. O sea, hay que intentarlo. Porque un cambio requiere de energía, pero también de acción. Y a veces lo único que necesitas es dar ese primer paso y después ajustar tu camino. Claro, no es un paso a la ligera, es un momento donde tú dices, bueno, es el momento de tomar el cambio. El miedo viene conmigo, pero yo sé que tengo que manejarlo y él me va a ayudar porque él me cuida. El miedo me da advertencia, pero no me paraliza. Bueno, pues hemos saltado del primer paso como a todos los 5 o 7 que teníamos planeados allí. Yo voy a hacer una pausa aquí muy importante para aprovechar e invitarlos a participar de esto que estamos haciendo el grupo de Gran Propósito. Hay 2 maneras de seguirnos, aparte del podcast. Tenemos un curso gratuito activo donde los invitamos a participar de 7 herramientas para el crecimiento profesional. Vamos a aprender cosas como cómo saber negociar, cómo hacer un perfect pitch y todas esas cosas que a lo mejor no conocemos y van a mejorar nuestro posicionamiento a nivel profesional. Y también tenemos nuestro curso estrellas, por llamarlo de alguna manera, que es el RTP, el Realización a través del propósito, que es nuestra herramienta base que agrupa todas esas experiencias que hemos vivido muchos de los del grupo de Gran Propósito, incluyendo los que estamos acá. Por eso ves que hablamos acá con mucha pasión y con mucha seriedad acerca de lo que es el miedo, porque todos hemos pasado por ello y hemos conseguido la manera de superarlos. Entonces los invito a que se conecten con nuestra página web, con nuestras redes sociales, y si tienen alguna duda, a unirse al grupo que tenemos en Facebook o mandarnos un correo electrónico con cualquier pregunta relacionada. El curso de las 7 herramientas es gratuito, lo pueden comenzar ya mismo. En su caso, el RTP o Realización a través del propósito está ahora mismo para preinscripción. Entonces quiero invitarlos cordialmente a que participen de ello. Y ya nos acercamos pues al momento de cierre. Como les hemos conversado a lo largo de todo este podcast, pues el miedo existe, el miedo es real, el miedo es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y convertirlo en esa herramienta que nos va a impulsar y que nos va a ayudar a avanzar. Como bien decía Joaquín al principio de nuestra conversación, no es paralizarse, ¿no? Sino empezar a hacer acciones pequeñas pero concretas. Y le voy a dar la palabra uno a uno, primero a Gabriela, para que nos cierre un poquito acerca de comunicarse con esa persona que a lo mejor está pasando por esta situación, que está en un ambiente de trabajo que no le gusta, pero que a lo mejor le provee ese sustento económico y a lo mejor tiene ese miedo a desenredarse de esa situación y empezar a ver hacia adelante, o a lo mejor porque lo ve como algo insuperable. Entonces le doy a dar el micrófono a cada uno y pues nos deja su comentario. Claro que sí, bueno, mi consejo para todas aquellas personas que tienen miedo es que no dejen que el miedo los paralice. Yo también tengo miedo. Aquí donde estoy nerviosa con esta conversación con ustedes, pero estoy dando mi opinión, estoy enfrentando mi miedo y no estoy dejando que él me gane. Entonces, creo que mi consejo sería ese: aceptar que el miedo forma parte de la vida y que las personas que aceptamos el miedo prosperamos, avanzamos con él de la mano. No dejemos que este miedo nos paralice, porque podemos limitarnos y podemos rechazar oportunidades que pueden ser grandiosas. Al contrario, adaptémonos a esas circunstancias, aceptemos a esas nuevas oportunidades para crecer y para desarrollarnos en este ámbito profesional que es el que estamos tocando. Entonces, no tengamos miedo a experimentar, a dejar que todo fluya de manera natural, porque de todo se aprende.
Y si bien hay algunas cosas que no sepamos, todo es experiencia y con el tiempo las cosas van a fluir. Pero no dejen de intentarlo, no se queden en el mismo sitio, no dejen que el miedo les gane. Ese sería mi consejo. Pues muchísimas gracias, Gabriel. A ver, Joaquín, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, regresando a la frase inicial del animal humano, el miedo era lo que nos permitió llegar a donde estamos como seres humanos. El miedo es una parte de nuestra vida, no hay que eliminar el miedo nos protege, nos ayuda, pero hay que entenderlo, porque si el miedo se convierte en algo paralizante, en algo que lo aprendemos y empezamos a ver como temor a las cosas que vamos a hacer, entonces nos crea daño, nos crea situaciones que no nos van a permitir salir de donde estamos. Entonces el miedo al cambio es natural, pero no debemos dejar que eso defina nuestras decisiones. Tenemos que tomar conciencia, cada persona tiene que tomar su propia responsabilidad sobre cómo afrontar su miedo. Existe lo desconocido, siempre los cambios traen cierta incertidumbre, pero también hay oportunidades. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tal como dice Gaby, hay que confiar en que allí está el miedo para ayudarnos, para protegernos, pero no para paralizarnos. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos hoy. Ya cerrando, pues su servidor aquí les deja un mensaje, pues de todo lo que acabamos de escuchar. Hay que identificar ese miedo, hay que ponerle nombre, hay que combatirlo, hay que tomar acciones y hay que apoyarse en la gente que tenemos alrededor, esa gente que también a lo mejor está pasando por lo mismo y te puede dar esa herramienta que tú no conoces. Si no son las personas que están inmediatamente cerca de ti, hay muchísimos profesionales que pueden ayudarte, y también estamos los del grupo de Gran Propósito, que con muchísimo gusto podremos darte herramientas como esas 7 herramientas del curso que tenemos allí, que son gratis y que son buenísimas para comenzar a crear, ¿no? ese movimiento hacia el cambio, ese cambio que tanto le tenemos miedo y que puede ser la solución a muchísimos de nuestros problemas. Pues bueno, ya cerrando hoy, muchísimas gracias por participar al ingeniero Joaquín Santos y a la licenciada Gabriela Manciniz. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti por tu invitación. Gracias a todos. Y a todos les invito a que nos sigan en las redes y que estén muy pendientes de nuestro próximo tema. Ya estaremos poniendo algunas encuestas allí a ver si nos dicen, comuníquense por las redes sociales, díganme, mira, a mí a lo mejor me interesa escuchar algo sobre esto y lo pondremos en consideración para nuestros próximos podcasts. Pues se despide muy cordialmente Tony Darro, su servidor aquí, y los chicos que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast de Conversaciones con Propósito. Hasta luego. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast y síguenos en nuestras redes para estar atento a nuestro próximo episodio. Este podcast es una presentación de Gran Propósito LLC. Todos los derechos reservados.